¿Alguna vez te has preguntado qué hacer cuando, como misioneros de Jesús, nos sentimos incomprendidos? Sí, porque ser misioneros de Jesús no significa vivir en un camino siempre aplaudido ni rodeado de comprensión. Al contrario, muchas veces la soledad espiritual golpea fuerte, la incomprensión cristiana duele y sentirse solo como cristiano, incluso dentro de la misma iglesia evangélica, cristiana, espiritual, es más común de lo que muchos admiten. Y aquí está la paradoja. No significa que estés haciendo algo mal. Al contrario, muchas veces esa incomodidad es señal de que vas por el camino correcto. La vida de un misionero cristiano no siempre es aplaudida. La iglesia perseguida en todo el mundo lo demuestra. Hay quienes dan su vida por la fe y aún así son criticados, juzgados o ignorados. Quizás tú lo has vivido. Das todo en obediencia, compartes el mensaje, pero en casa te llaman fanático, en el trabajo te miran raro y hasta en tu congregación algunos no entienden tu entrega. ¿Sabes qué? No estás solo. Los testimonios de misioneros de Jesús a lo largo de la historia muestran que la incomprensión ha sido siempre parte del precio de seguir a Cristo. Por eso, en este video quiero llevarte paso a paso a descubrir consejos bíblicos para misioneros, claves prácticas para fortalecer tu ánimo cuando la incomprensión te golpea y estrategias para vencer la soledad espiritual sin perder el fuego. Vas a ver que no se trata solo de resistir, sino de transformar ese dolor en poder, en fe, en tiempos de prueba, en un ancla para tu llamado a servir a Cristo. Así que quédate, porque lo que hoy vas a escuchar puede cambiar tu manera de enfrentar las dificultades de los misioneros y renovar tu apoyo espiritual cristiano. Reconociendo la incomprensión como parte del llamado. Muchos misioneros de Jesús creen que si de verdad están cumpliendo la voluntad de Dios, todos deberían entenderlos y apoyarlos. Pero la verdad es que la incomprensión cristiana siempre ha acompañado al pueblo de Dios. Jesús mismo fue incomprendido por su familia, por los líderes religiosos y hasta por sus propios discípulos. Así que cuando un misionero siente esa soledad espiritual, no debe verlo como un castigo, sino como una confirmación de que está caminando en la senda correcta. En la vida de un misionero cristiano, es común experimentar momentos en los que incluso los más cercanos no logran captar el peso del llamado. Por ejemplo, un joven que decide dejar un trabajo estable para dedicarse a predicar puede ser cuestionado por su propia familia. ¿De qué vas a vivir? Ese tipo de reacciones hacen que uno se sienta solo como cristiano. Sin embargo, los testimonios de misioneros de Jesús muestran que esas preguntas y críticas forman parte de las dificultades de los misioneros y no deben desanimar. Aquí es donde los consejos bíblicos para misioneros se vuelven oro puro. La palabra nos recuerda que somos extranjeros y peregrinos en este mundo y que nuestro verdadero reconocimiento no viene de la gente, sino de Cristo. Cuando alguien recuerda esto, la incomprensión se transforma en una señal de victoria, en fe en tiempos de prueba y en un motor para seguir adelante. Y aunque la incomodidad duele, hay una verdad más profunda que empieza a abrir paso hacia otra enseñanza crucial: la soledad espiritual y cómo afrontarla. La soledad espiritual es una de las pruebas más intensas para los misioneros de Jesús. No se trata solo de estar físicamente lejos de la familia o de la iglesia, sino de sentir que nadie comparte la carga del corazón. Ese vacío puede volverse tan pesado que uno comienza a cuestionarse: ¿será que realmente estoy llamado a servir a Cristo? Pero la Biblia enseña que incluso en el desierto, Dios nunca abandona a sus hijos. Esa es la clave.
entender que la soledad espiritual no significa ausencia de Dios, sino una invitación a depender más de Él. Un ejemplo práctico: hay misioneros que trabajan en lugares remotos donde no hay una iglesia evangélica, cristiana, espiritual, que los acompañe. En esos momentos, algunos han decidido establecer rutinas de oración y ayuno como su red de apoyo espiritual cristiano. Otros han creado diarios donde escriben oraciones y agradecimientos, lo cual fortalece su fe en tiempos de prueba. Estas pequeñas acciones no eliminan la incomodidad, pero ayudan a superar la soledad en la fe con disciplina y esperanza. Además, no hay que olvidar que hoy en día existen recursos que antes no estaban al alcance: series bíblicas sobre misioneros, prédicas sobre la obediencia en plataformas digitales y hasta comunidades en línea que sirven de aliento. El punto es que el aislamiento nunca debe ser un callejón sin salida, sino un terreno fértil para crecer. Y es justamente en ese terreno donde surge otra pregunta importante: ¿cómo se encuentra el equilibrio entre el servicio misionero y la necesidad de recibir apoyo humano? El valor del apoyo espiritual cristiano. Aunque los misioneros de Jesús están llamados a depender principalmente de Dios, también necesitan de una comunidad que los sostenga. El mismo apóstol Pablo, a pesar de su fe inquebrantable, pedía oración constante a las iglesias que visitaba. Eso demuestra que nadie fue diseñado para caminar solo. El apoyo espiritual cristiano no es un lujo, es una necesidad que fortalece cuando la incomprensión cristiana golpea. Un ejemplo práctico: un misionero en una aldea lejana puede sentirse totalmente aislado, pero al recibir una simple carta de ánimo o una videollamada de su iglesia evangélica cristiana espiritual, renueva fuerzas. Un pequeño grupo de oración, incluso a distancia, puede convertirse en el mejor remedio contra sentirse solo como cristiano. No se trata de grandes gestos, sino de constancia: un mensaje de WhatsApp con un versículo, un audio de oración o un compromiso semanal de intercesión puede cambiar la perspectiva de quien está al frente de la batalla. Los testimonios de misioneros de Jesús nos recuerdan que detrás de cada obra fructífera hubo un ejército silencioso de intercesores. Esas manos invisibles levantan a quienes están expuestos al rechazo y a las dificultades de los misioneros. Ahora bien, aunque el apoyo es vital, también existe un reto. ¿Qué hacer cuando ese respaldo no llega como se espera, o cuando el entorno que debía sostener termina generando más incomprensión? Esa tensión nos lleva a otra dimensión clave: la obediencia en medio de la incomprensión. Uno de los mayores desafíos de los misioneros de Jesús es mantenerse firmes en la obediencia cuando todo alrededor parece contradecir su llamado. Predicar sobre la obediencia es fácil. Vivirla, en cambio, implica fe en tiempos de prueba. Muchos sienten la presión de abandonar cuando son criticados, juzgados o incluso perseguidos, pero la historia bíblica muestra que la obediencia siempre trae fruto, aunque primero pase por el desierto de la incomprensión cristiana. Un ejemplo: imagina a una persona llamada a servir a Cristo en un país donde la iglesia perseguida enfrenta amenazas constantes. Humanamente, sería lógico huir. Sin embargo, el obediente permanece, confiando en que Dios tiene un propósito más grande. Esa decisión, aunque incomprensible para el mundo, inspira ánimo para misioneros cristianos y se convierte en testimonio vivo de fe. Así, la obediencia no solo sostiene, sino que abre puertas invisibles que nadie más puede ver. Aquí entra un punto interesante. La obediencia también se practica en las cosas pequeñas.
Un misionero que dedica tiempo cada día a leer y meditar en la palabra, incluso cuando está cansado, está cultivando una raíz profunda. Y esa raíz lo prepara para los momentos de prueba mayor. Lo sorprendente es que en medio de esa perseverancia nace un gozo inexplicable que transforma la soledad espiritual en fortaleza. Pero aún falta ver cómo ese gozo se convierte en motor de esperanza, incluso en los escenarios más oscuros. El poder del testimonio y la esperanza. Los misioneros de Jesús no solo llevan un mensaje, ellos mismos son un mensaje vivo. Su vida es un testimonio que habla más fuerte que 1000 sermones. Cuando un misionero atraviesa dificultades y aún así mantiene la fe en tiempos de prueba, inspira a otros a no rendirse. De hecho, muchos testimonios de misioneros de Jesús han dado ánimo a generaciones enteras, mostrando que la soledad espiritual y la incomprensión cristiana no son el final, sino el escenario perfecto para que Dios se glorifique. Un ejemplo claro está en aquellos misioneros que, perseguidos en su propio país, decidieron permanecer fieles. Aunque eran señalados y tratados como extraños, su firmeza se convirtió en predica sobre la obediencia sin necesidad de palabras. Estos hombres y mujeres demostraron cómo superar la soledad en la fe y cómo vencer la soledad espiritual con valentía y dependencia total de Cristo. Su historia sigue siendo luz para la iglesia evangélica cristiana espiritual en todo el mundo. Lo fascinante es que cada pequeño acto de fidelidad también es parte de ese testimonio. Una sonrisa en medio de la crítica, una oración por quien persigue, un gesto de amor donde solo hay rechazo. Todo eso predica. Y aquí se revela un secreto. Los testimonios no solo animan a otros, también reafirman al propio misionero en su llamado a servir a Cristo. Esa esperanza que se alimenta con cada paso de obediencia se convierte en un faro que ilumina incluso las noches más oscuras. Y justo ahí es donde encontramos la conclusión de todo este recorrido. Amigo, después de todo lo que hemos compartido, la gran verdad es esta: ser misioneros de Jesús nunca fue sinónimo de comodidad, sino de propósito eterno. La incomprensión cristiana, la soledad espiritual, las dificultades de los misioneros, todo eso no son obstáculos para destruirte, sino herramientas que Dios usa para forjar tu carácter y hacerte más semejante a Cristo. La pregunta ahora es, ¿qué vas a hacer con lo que aprendiste hoy? ¿Seguirás viendo la soledad como un enemigo o la transformarás en un espacio para escuchar más claramente la voz de Dios? ¿Permitirás que la incomprensión te derribe o la usarás como escalón para fortalecer tu fe en tiempos de prueba? Porque al final tu testimonio puede ser la llave que anime a otros cristianos perseguidos y encienda la llama en alguien que está a punto de rendirse. Si este mensaje resonó contigo, te animo a poner en práctica estos consejos bíblicos para misioneros, a buscar apoyo espiritual cristiano y a mantener viva la esperanza. Y antes de irte, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí seguiremos compartiendo enseñanzas, predicas sobre la obediencia y series bíblicas sobre misioneros que te darán ánimo en tu llamado a servir a Cristo. No estás solo, Dios te respalda y aquí tienes una comunidad que camina contigo